Capítulo 321, causando un desastre. La mitad del vasto lago era hielo, la otra mitad eran llamas. Una escena tan extraña se mostró frente a la cara de Chu Feng en ese instante. ¿Por qué hay un lago como este aquí? Chu Feng quedó estupefacto por la sorpresa porque esa escena no tenía ningún sentido. Esta escena está siendo causada por las dos perlas horripilantes. Ese año, las dos perlas mataron a algunos de nosotros. Incluso yo fui gravemente herido por ellas y al final, terminé en mi estado actual, explicó el fundador del dragón Asura. ¿De verdad fue tan fuerte? Chu Feng no pudo evitar respirar aire frío. Si incluso el fundador dragón Asura muere a causa de las dos perlas, entonces, ¿cuán feroces serían? Por supuesto que eran fuertes. Al principio, cuando vimos las tres perlas después de cargar a través de capas de obstrucciones y de matar a varios espíritus malignos, incluso pensamos que teníamos los tesoros, pero nunca hubiéramos pensado que era una calamidad de matanza. Sin embargo, afortunadamente la perla de hielo y la de fuego parecían tener un vínculo con la perla que tenía en la mano, por lo que a pesar de que su poder era muy fuerte, después de un tiempo perdieron su terrorífico poder y cayeron en el lago, transformándolo y causando la apariencia actual. Para ser más precisos, las dos perlas ya han muerto, pero sus restos aún están aquí. También tienen un cierto nivel de amenaza, ya que tienen poderes especiales. Y el lugar en el que quiero que cultives está aquí. Aunque ya han muerto, parte de su poder especial aún sobrevive. En este lugar, tanto el aire frío como el aire caliente existen juntos y perturbarán tu poder del espíritu. Sin embargo, es beneficioso para fortalecer tu capacidad de controlarlo. Mientras puedas controlar tu poder al comando en este lago de hielo y fuego, no debería haber ningún problema para que uses el dragón que viaja a través de los 9 cielos. Bien, comienza el entrenamiento. Mientras el fundador dragón Asura hablaba, dio media vuelta y se fue. Parecía que no planeaba darle indicaciones a Chu Feng, pero después de caminar por una corta distancia, dijo: Chu Feng, este es el límite final. No profundices en ese lugar, existen algunas cosas que incluso yo no puedo vencer en este momento. Después de decir esas palabras, el fundador se alejó flotando y se fue. Chu Feng, que tenía una curiosidad extremadamente fuerte, rodeó intencionadamente el lago de hielo y fuego después de que el fundador del dragón Asura se fuera para ver qué había detrás del lago. Entonces, finalmente supo por qué a Chu Feng no se le permitió continuar. Porque detrás del lago de hielo y fuego, los símbolos antidemonios ya comenzaron a aparecer. El área de los símbolos era extremadamente vasta y no se podía ver el final. Eso más o menos significaba que, más adentro, había un espíritu maligno muy fuerte o muchos espíritus malvados. La tumba emperador está realmente demasiado lejos de mi alcance. En este momento, todavía debería centrarme en cultivar mi dragón que viaja a través de los 9 cielos. Frente a la tumba emperador, Chu Feng siempre sintió que era especialmente pequeño. Aún más después de escuchar las palabras de la técnica de armadura de la tortuga negra, reunirse con el fundador dragón Asura y ver personalmente el extraño lago transformado causado por las dos perlas en la tumba del emperador. Comprendía cada vez más cuán débil y pequeño era, y cuán mezquino era su propio poder. Sin embargo, Chu Feng no se desanimó. Después de todo, todavía era demasiado joven. Mientras estuviera dispuesto a trabajar duro y a crear oportunidades, hacerse fuerte era solo cuestión de tiempo. Entonces, comenzó a dirigirse hacia el extraño lago de hielo y fuego. Esto es realmente extraño. Incluso antes de acercarse, Chu Feng sintió dos oleadas de aura extraña que se abalanzaban sobre él. Una era escalofriante y otra abrazaba el calor. Los dos gases que no deberían existir juntos realmente se estaban mezclando en uno. Pero afortunadamente, Chu Feng pudo resistir contra ese extraño gas. Finalmente, llegó a la cima del lago. Aunque su cuerpo físico fue capaz de contener los gases extraños, su poder del espíritu fue perturbado y se volvió difícil de controlar. Era como lo dijo el fundador. Chu Feng fue realmente afectado por la extraña energía que había allí como espiritista mundial del manto gris, quien originalmente tenía un poder del espíritu extremadamente fuerte, no podía concentrarse en su poder espiritual. Pero ese fue el entrenamiento que el fundador dragón Asura quería que hiciera Chu Feng, poder controlar su poder espiritual sobre el lago de hielo y fuego. Si tuviera éxito, el control de Chu Feng sobre su poder del espíritu se incrementaría a otra etapa y también tendría la oportunidad de usar el dragón que viaja a través de 9 cielos. Así, desde ese día, se acercaba a la superficie del hielo y disparaba al lago todos los días para entrenar. Ese entrenamiento duró un mes. También se podría decir que fue la habilidad marcial que Chu Feng duró más tiempo cultivando. Pero afortunadamente, Chu Feng no perdió ese tiempo de un mes. En un principio, no pudo condensar su poder espiritual, pero gradualmente pudo controlarlo fácilmente.
Actualmente, podía controlar libremente su propio poder espiritual mientras estaba en la cima del lago de hielo y fuego. Tuve éxito. Finalmente he tenido éxito. Ahora finalmente puedo controlar mi poder espiritual de cualquier manera que lo desee. Actualmente estaba de pie en el área central del lago de hielo y fuego. Un lado era frío como un hueso perforado, el otro eran llamas embravecidas. Chu Feng se rodeó con el poder origen y formó un escudo invisible para evitar que su cuerpo se corroyera por el frío y las llamas. De repente, con un pensamiento, el poder del espíritu de Chu Feng fue como la marea que se extendió desde su cerebro y sondeó hacia el lago de hielo y fuego debajo de él. Después de agarrar con éxito su control sobre su poder del espíritu, no se apresuró a cultivar la profunda habilidad marcial, el dragón que viaja a través de los 9 cielos. Quería sentir detalladamente el lago de hielo y fuego transformado por las 2 perlas horripilantes. El poder del espíritu de Chu Feng penetró a través de las llamas, penetró a través de la capa de hielo y se dirigió directamente a las áreas profundas. Cuanto más se adentraba, Chu Feng podía sentir con más fuerza que el escalofrío penetrante y el calor aterrador se volvían cada vez más poderosos. Mierda. De repente, los ojos de Chu Feng se abrieron de repente y su cuerpo entero no pudo evitar temblar una vez. Dentro de sus ojos, el terror y la inquietud sin precedentes surgieron. Cuando su poder espiritual llegó a la parte más profunda del lago, sintió 2 formas de vida. Esas vidas parecían dormir profundamente durante 1000 años, pero debido a su poder espiritual, de repente se despertaron. Muy justo en ese momento, una gran explosión resonó bajo los pies de Chu Feng. Al mismo tiempo, una ola de poder fuerte se elevó en el cielo. El fuerte poder llevó a Chu Feng directamente al aire, quedaron trozos de hielo que llenaban las llamas. El lago de hielo y fuego que había estado sellado durante 1000 años revivió. Maldición. Parece que hice algo que no se puede revertir. En ese instante, sin pensar demasiado, Chu Feng ya sabía lo que sucedió. Obviamente, las 2 perlas horripilantes de ese año no murieron. Solo dormían en el fondo del lago y sin ninguna intención de hacerlo, Chu Feng las despertó. Pensando que tantos expertos murieron por las 2 perlas e incluso el fundador dragón Asura fue asesinado, Chu Feng no necesitó pensar demasiado. Rápidamente ajustó su cuerpo en el aire y usó la técnica Imperio Celestial mientras corría rápidamente hacia la dirección del fundador dragón Asura. Pero antes de volar lejos por poco tiempo, otra explosión resonó detrás de él. Al mismo tiempo, una ola de frío extremo y una de calor mordaz, las 2 auras, también salieron juntas del lago. Girando la cabeza para mirar, las pupilas de Chu Feng se encogieron abruptamente y el miedo se apoderó de su rostro porque podía ver claramente que las perlas de color azul y rojo eran como los ojos de 2 demonios mientras volaban hacia él a una velocidad increíble. Capítulo 322, mueren juntos Chu Feng, rápido. Déjame controlar tu cuerpo, de lo contrario con tu velocidad actual, será imposible escapar de su persecución. Ella comenzó a gritar cuando vio que la situación no iba bien. No, es muy tarde. Pero la cara de Chu Feng era como ceniza porque podía ver claramente que las 2 perlas horripilantes, casi con un parpadeo, aparecieron frente a él. Incluso si fuera Eddie, no había forma de deshacerse de ellos con velocidad como esa. Justo en ese momento, las 2 perlas ya colisionaron contra el cuerpo de Chu Feng. La poderosa potencia lo lanzó directamente al suelo desde el aire e hizo que se creara un pozo profundo en el suelo que incluso estaba hecho de materiales especiales. Maldición. Estas 2 cosas realmente quieren entrar en mi cuerpo. Claramente, las perlas de forma redonda que eran tan grandes como un huevo de gallina eran actualmente como cuchillas afiladas cuando atravesaban el escudo de poder origen de Chu Feng y entraban en su cuerpo físico. En ese instante, estaban volando hacia su Dantian. En ese momento, Chu Feng podría sentir 2 explosiones de poder queriendo ocupar su cuerpo y quitarle la conciencia. No era como el de Eki y obviamente era de las 2 perlas horripilantes. No solo querían matar a Chu Feng, querían controlarlo. Las 2 perlas eran demasiado horripilantes. Una contenía escalofrío que podía congelar todo, la otra contenía llamas que podían quemar todo. Incluso tenían vida. Sin embargo, no estaba claro en cuanto a lo que eran. 2 monstruos anormalmente fuertes pero con identidades desconocidas. Frente a ellos, Chu Feng era extremadamente minúsculo. Ni siquiera tenía alguna posibilidad de defenderse y no podía hacer nada ya que invadieron su propio Dantian, la tierra sagrada que condensó su cultivo. Guaya. Pero de repente, dentro del Dantian de Chu Feng, las inmóviles 8 enormes bestias relámpago que ocupaban ese lugar parecían como si volvieran a despertarse. Emanaban aura aterradora que no pertenecía a esta tierra y comenzaron a envolverlos poderosamente dentro de su Dantian.
Jijiji. Después de que el aura las comenzó a envolver, las dos perlas que casi invadieron el dantian de Chu Feng actuaron como si estuvieran asustadas mientras salían rápidamente de su dantian. Sin embargo, a pesar de dejar el dantian, no abandonaron el cuerpo. La frialdad y el calor se entrelazaron y envolvieron cada centímetro de Chu Feng. En ese instante, sintió que la sangre en todo su cuerpo estaba hirviendo, como si el relámpago dorado en su sangre también se resistiera al poder de las dos perlas. Sin embargo, mientras se resistía a las dos oleadas de poder, Chu Feng estaba pasando por una gran agonía. El dolor que sintió fue como un desgarro de corazón o una separación de pulmones mientras rodaba por el piso. Continuó lanzando su propio cuerpo contra el suelo, causando que se formaran enormes pozos mientras aullaba ruidosamente. Chu Feng, ¿qué te está pasando? Justo en ese momento, dos hermosas figuras corrieron desde lejos. Fueron las hermanas Zhurou y Sumei. Las hermanas parecidas a flores sostenían un plato de comida en sus manos. Desde que comenzó a cultivar en este lugar, la pareja de hermanas venía todos los días para ofrecer deliciosos platos a Chu Feng. Sin embargo, en ese mismo instante, cuando vieron que era así, sus caras palidecieron por el miedo mientras arrojaban los platos en sus manos al suelo y comenzaban, sin preocuparse por su propia seguridad, a correr hacia Chu Feng. Pequeña Rou, pequeña Mei, no vengas. Corran. Al ver eso, Chu Feng rápidamente le gritó. Aunque no sabía por qué las dos perlas querían apoderarse de su cuerpo, sabía que deben tener sus propias razones. Actualmente, viendo que fallaron en apoderarse de su cuerpo, las perlas ciertamente querrían apoderarse del cuerpo de otra persona. Esta vez, cuando Zhurou y Sumei se acercaron, simplemente fueron como buscar su propio camino de muerte. Wosh wosh. De hecho, después de escuchar la voz de Zhurou y Sumei, las dos perlas de hielo y fuego en realidad habían salido del cuerpo de Chu Feng y corrieron hacia ellas. Su velocidad era rápida y con rayas rojas y azules en el aire, Zhurou y Sumei cayeron al suelo siguiendo los sonidos. Pequeña Rou, pequeña Mei. Al ver que Zhurou y Sumei caían al suelo y comenzaban a gritar dolorosamente, Chu Feng no prestaba atención a sus propias heridas mientras se levantaba rápidamente y corría hacia adelante. Pequeña Rou, pequeña Mei. Después de que Chu Feng se acercara y viera a Zhurou y Sumei, su expresión originalmente tensa se volvió aún más incomparable en pánico. Incluso su nariz comenzó a rellenarse y sus ojos comenzaron a parpadear con lágrimas. Debido a que en la actualidad, la piel blanca como la nieve de Zhurou se volvió azul y en la parte superior de su piel se condensó una capa de escarcha espesa. La escarcha comenzó a extenderse y alcanzó la falda larga de Zhurou y congeló todo su cuerpo. En cuanto a Sumei, también le sucedió un gran cambio. Su piel, que estaba tan limpia como la nieve, ya se convirtió en el color de las llamas rojas y de su cuerpo, incluso se emitieron capas de calor. La cara de las dos estaba llena de agonía. Al ver que las dos chicas que amaba sufrían ese tormento, pero él mismo era inútil e impotente, ¿cómo podía el corazón de Chu Feng no doler? Gritó en voz alta, Egi, Egi. Piensa rápidamente en una forma. ¿Cómo pueden ser salvadas? Ayúdenme rápidamente. Pero en comparación con el pánico total de Chu Feng, Egi parecía normalmente calmada. La calma simplemente no era normal y ella instó con un tono de extrema amargura: Chu Feng, no hay métodos. Estas dos cosas son demasiado fuertes y con tu cultivación, no puedes reprimirlas. Quieren apoderarse del cuerpo físico de Zhurou y Sumei y tomarlo prestado como un recipiente para sobrevivir. Chu Feng, corra rápido. En este momento, sus conocimientos ya están confusos y muy rápidamente, colapsarán pronto. Cuando sus cuerpos físicos sean completamente controlados, morirán completamente. En ese momento, las dos cosas que se hicieron cargo de su cuerpo físico sin duda te matarán. No. No puedo oírme, ¿cómo puedo abandonarlas y no preocuparme por ellos? Sin embargo, Chu Feng no solo no escapó, sino que incluso abrió los brazos y sacó a Zhurou y Sumei del suelo con fuerza en su brazo. En ese instante, el escalofrío penetrante en los huesos estaba en un lado y el calor abrasador en el otro. Ninguno de los dos era bueno para soportar y cualquiera de los dos podía dañar el cuerpo de Chu Feng. Sin embargo, se abrazó más y más fuerte porque el dolor de su cuerpo estaba lejos del dolor de su corazón. Cuando se enfrentó a los que amaba, poco a poco se fue apoderando de él, sin embargo era inútil al ser impotente. Chu Feng, justo en ese momento, Zhurou realmente habló. Sus labios estaban cubiertos de escarcha y mientras hablaba, tenía una voz extremadamente débil, pero aún insistía con Chu Feng mientras decía: corre rápidamente. Puedo sentir que mi cuerpo va a ser tomado por algo aterrador. Yo, tengo miedo de que te haga daño. Chu Feng, me siento muy caliente, como quemada por las llamas. Un trozo de fuego entró en mi dantian y está envolviendo mi cuerpo en este momento. Chu Feng, rápido, déjame ir. Aléjate de mí o te heriré.
Al mismo tiempo, Sumei también emitió una voz muy débil. No. No me iré. Incluso si llega la muerte, moriremos juntos. Chu Feng estaba muy resuelto, a pesar de que la ropa de su izquierda estaba siendo reducida a cenizas y su piel estaba siendo escaldada poco a poco. A pesar de que la frialdad de su derecha entró en su cuerpo e incluso la escarcha se condensó en sus huesos, abrazó a las dos bellezas cada vez más fuertes sin un rastro de remordimiento. Capítulo 323, sellado durante 2 años. Chu Feng, bastardo. No te detendré si quieres morir, pero no me arrastres contigo. Eggy comenzó a aullar locamente cuando vio que Chu Feng estaba decidido a morir. Chu Feng estaba en una situación difícil ya que escuchó el grito de Eggy. No podía soportar dejar a Zurou y Sumei, pero tampoco quería que Eggy fuera perjudicada por sus propias acciones. Maldición. Estas 2 perlas realmente han sobrevivido. Fui realmente descuidado. De repente, una voz envejecida sonó y cuando Chu Feng levantó la cabeza para mirar, no pudo evitar regocijarse. Fue el fundador Dragón Asura. El actual fundador estaba de pie sobre un dragón azul mientras la túnica de su cuerpo revoloteaba sin viento. Después de ver las condiciones de Zurou y Sumei, aunque estaba muy conmocionado, no entró en pánico y tenía muchas maneras de ser un gran experto. Chu Feng, muévete. El fundador Dragón Asura gritó en voz alta. Chu Feng no se atrevió a ser lento, ya que rápidamente dejó ir a Zurou y Sumei que estaban en su brazo. Justo en ese momento, con la ola de la gran manga del fundador, se condensó una formación espiritual de color azul. Con patrones extraños y especiales, envolvió a Zurou y Sumei. Wosh, wosh, wosh. Rápidamente después de eso, el fundador Dragón Azul escribió 2 caracteres de sello en el aire continuamente. El sello fue condensado y creado por símbolos y permaneció en el aire, como si tuviera vida. Entonces, el fundador señaló a Zurou y Sumei y gritó ligeramente, sello. Los 2 caracteres sello aterrizaron respectivamente en las formaciones espirituales con Zurou y Sumei. En ese instante, la expresión de Zurou y Sumei en realidad parecía menos dolorosa, como si las perlas horripilantes en sus cuerpos estuvieran controladas. No está mal. Chu Feng, los métodos de formación espiritual de tu fundador son bastante decentes. Supongo que si todavía estuviera vivo, no sería un simple espiritista mundial de capa azul. Debería haberse acercado infinitamente al nivel de un manto púrpura, dijo Eggy mientras elogiaba poco. En cuanto a Chu Feng, quedó atónito con los métodos del fundador Dragón Asura. Siendo también un espiritista mundial, lo que Chu Feng no eligió hacer cuando se enfrentó a la situación de Zurou y Sumei fue morir junto con ellas, porque aparte de eso, realmente no sabía qué más hacer. Él era muy impotente. Pero el fundador Dragón Asura, que ni siquiera tenía un cuerpo físico en este momento, que era solo una conciencia, se basó en sus propias técnicas espiritistas y suprimió temporalmente las 2 perlas en sus cuerpos. Tenía que decirse que esta era la gran diferencia de fuerza. Afortunadamente, a pesar de que las 2 perlas no han muerto aún, no son tan fuertes como en aquel entonces. Pero aún así, todavía no son algo que pueda suprimir. Si quiero controlarlas, tendré que confiar en esa perla. Mientras el fundador hablaba, agitó su gran manga otra vez. Una ráfaga de viento se elevó desde los pies de Chu Feng y lo lanzó al aire junto con Zurou y Sumei, luego aterrizaron sobre el enorme dragón azul. Rugido con el rugido del enorme dragón, Chu Feng sintió que la escena a su alrededor se volvió borrosa. Pero después de un instante, regresó a donde todos estaban descansando. Llegó frente al ataúd de cristal que almacenaba los restos del fundador. Boom. En ese instante, el fundador Dragón Asura levantó la mano y palmeó, en realidad destrozó el ataúd de cristal que conservaba sus propios restos. Al mismo tiempo, la perla en la parte superior de los restos del fundador también dio un brillo extremadamente deslumbrante. Ancestro, esto es. Al ver que el fundador Dragón Asura destruyó su propio ataúd de inmediato, la cara de Chu Feng estaba llena de dudas. Pero más tarde, finalmente supo lo que quería hacer. Después de romper su propio ataúd de cristal, con métodos practicados, el fundador comenzó a establecer una formación espiritual. No fue una simple formación espiritual, sino una formación espiritual sellante. Era de muy alto nivel, tan alta que Chu Feng solo podía decir de qué tipo era, pero ni siquiera podía tocar esa formación de sellado. Incluso si conociera el método de establecer la formación, le sería imposible ubicarla. Después de colocar la formación de sellado, el fundador Dragón Asura colocó individualmente a Zurou y Sumei a ambos lados de sus restos. Después de instalar la formación del sellado, la perla emitió un brillo deslumbrante y se materializó. Se convirtió en una gran carcasa de cristal que cubría a Zurou, Sumei, así como a los restos del fundador Dragón Asura. Chu Feng.
Aunque el poder de las dos perlas no es tan fuerte como antes, con mi yo actual, no tengo forma de suprimirlas por completo y menos extraerlas de los cuerpos de Zurou y Sumei. Sellarlos ahora mismo es el único método para salvarlas ahora mismo. Pero con mi poder, aunque puedo bloquear temporalmente su fuerza vital en sus cuerpos, solo puedo garantizar que sobrevivirán durante 2 años más en la formación del sellado. Eso también significa que si abro la formación de sellado en este momento, es muy posible que mueran inmediatamente. Pero si cierro completamente esta formación de sellado, 2 años más tarde, también morirán. En este momento, dame una respuesta directa. ¿Eliges dejarlas morir en este momento o darles 2 años más? Preguntó en serio el fundador Dragón Asura. No. No quiero que mueran. Chu Feng estaba asustado por las palabras del fundador Dragón Asura. Te estoy dejando elegir. En este momento, o 2 años después. Habla rápido. Si no lo haces, deshacerá la formación de sellado en este momento y las destruirás junto con las 2 perlas. La actitud del fundador Dragón Asura se volvió enérgica. No. No. Ciérrenlos, proteja sus vidas por ahora. Al ver eso, Chu Feng se asustó por completo y rápidamente suplicó. Milímetros. Así es. Solo entonces el fundador Dragón Asura sintió con la cabeza satisfecho. Después de eso, abrió los brazos e inmediatamente se cubrió con varias gruesas cadenas que habían salido de su cuerpo. Las cadenas no eran normales. Eran cadenas transparentes condensadas por formaciones espirituales. En ese instante, con ruidos metálicos, se enroscaron alrededor de la carcasa de cristal. Al final, retorcieron densamente y casi toda la carcasa de cristal estaba cubierta. Uno solo podía ver a Zurou y Sumei que estaban dentro de las grietas. Sello. Finalmente, el fundador Dragón Asura dibujó un gran carácter de sello y aterrizó en la enorme formación de sellado. Bloqueó completamente la formación. En ese instante, casi todos ya se acercaron mientras miraban nerviosamente todo lo que el fundador Dragón Asura estaba haciendo. Especialmente Suen y Sulong. Sus rostros eran extremadamente feos. Aunque todos sabían que algo debe haber sucedido, nadie se atrevió a subir a preguntar. Ellos solo miraron silenciosamente. Chu Feng, todavía eres joven. Recuerda, como hombre, no importa qué evento conozcas, no debes entrar en pánico porque te enfrentas al peligro. En realidad, ni siquiera estaba seguro de poder destruir las 2 perlas, así que incluso si no elegiste sellarlas, las habría sellado a las 2 con las 2 perlas. Sin embargo, la razón por la que te pregunté ahora es porque quería que tuvieras una experiencia que no puedes olvidar. Una experiencia en la que tuvo que elegir la vida y la muerte de una persona cercana para que la próxima vez, cuando enfrente una situación similar a esta, pueda sentirse más a gusto. El fundador dijo a Chu Feng. Para él, era como si estuviese enseñando en un salón de clases. Él no estaba preocupado por si Zurou y Sumei viven. Ancestro, ¿hay alguna forma de salvarlos? Pero para Chu Feng, lo que más le preocupaba ahora era si podía salvar a las hermanas Zurou y Sumei. Es casi imposible. La perla siempre estará sellada allí, pero con mi habilidad, solo puedo garantizar que sobrevivirán 2 años más ya que no comen ni beben en ese estado. 2 años después, sin duda morirán, a menos que... Capítulo 324, Ejército de la Gran Dinastía. A menos que, el fundador Dragón Asura dudó un momento. ¿A menos que qué? Preguntó ansiosamente Chu Feng. A menos que puedas convertirte en un espiritista mundial de capa púrpura en 2 años, porque puedes sacar las 2 perlas de sus cuerpos en ese punto. O de lo contrario, sin duda morirán. Pero ¿estás seguro de que puedes convertirte en un espiritista mundial de manto púrpura en 2 años? Para ser honesto, no importa cuánto más talento tengas, es casi una cosa imposible. Las palabras que el fundador Dragón Asura dijeron más o menos dieron golpes a Chu Feng. En ese instante, la cara de Chu Feng también estaba llena de complicaciones. Ya no hablaba porque no estaba seguro de poder convertirse en espiritista mundial de capa púrpura en 2 años. Chu Feng, no te desanimes. De hecho, es muy difícil convertirse en un espiritista mundial de capa púrpura en 2 años, pero con su talento, no debería haber un gran problema para convertirse en uno de capa azul. ¿Todavía recuerdas la bestia monstruosa encerrada en la Torre Fantasma Azul en la provincia Espíritu? No lo olvides, era un espiritista mundial de manto púrpura y tenía una petición para ti. Mientras te conviertas en un espiritista mundial de la capa azul, tal vez puedas ayudarlo a liberarse. En ese momento, ¿no estaría bien pedirle que salve a Zurou y Sumei? En ese momento, Eggy le recordó seriamente. Está bien. Eggy, tienes razón. Pequeña Rogue y pequeña Mei aún se pueden salvar.
Mientras puedo obtener lo que la bestia monstruosa dejó atrás, tal vez pueda convertirme rápidamente en un espiritista mundial de capa azul. En ese momento, funcionará si lo ayudo y luego le pido que salve a la pequeña Rob y a la pequeña May. Después de escuchar el recordatorio de Eggy, Chu Feng también se dio cuenta y su cara original, que era como ceniza, al instante surgió con un atisbo de esperanza. Chu Feng, ¿realmente no sentirías que puedes convertirte en un espiritista mundial de manto púrpura dentro de 2 años, verdad? El fundador dragón Asura frunció levemente las cejas cuando vio un hilo de esperanza emergiendo dentro de la mirada de Chu Feng. Porque con el valor de toda su vida, no podía entrar en el reino de la capa púrpura. Entonces, él sabía profundamente lo difícil que era ese reino. No dudaba que podría convertirse en espiritista mundial de capa púrpura, o de lo contrario no habría confiado su rescate en Chu Feng, pero hacerlo dentro de 2 años era casi una cosa imposible. Ancestro, de hecho, no puedo convertirme en un espiritista mundial de capa púrpura en 2 años, pero haré todo lo posible para pensar en otros métodos para salvar su Rob y su May. Las dos son demasiado importantes para mí y debo salvarlas. Entonces, en el periodo de tiempo en que no estoy aquí, espero que puedas ocuparte de las personas cercanas a mí. Mientras hablaba, Chu Feng dirigió su mirada hacia las personas que la rodeaban. No te preocupes. Mientras estén aquí, nadie podrá dañarlos. Absolutamente no le sucederá ningún problema a las 2 hermanas en estos años. Sin embargo, aunque no sé qué método tiene para salvarlas, espero que pueda recordar que antes de ayudarlas, primero debe garantizar su propia seguridad, o de lo contrario, todo será en vano, aconsejó el fundador. Ancestro, no te preocupes. Tengo mis planes. Después de eso, Chu Feng simplemente se ocupó de sus propias heridas y luego explicó a la multitud lo que realmente había sucedido. Solo entonces se despidió de todos y salió del cementerio de los 1000 huesos. Él oficialmente dejó ese lugar y pisó una carretera que estaba llena de peligros desconocidos. Sin embargo, era un camino que había que caminar. Era el camino hacia la provincia de Qin. El continente de las 9 provincias se dividió en las provincias de Asura, Tang, Song, Min, An, Sui, Espíritu, Yuan y Qin. La provincia de Qin estaba bastante lejos de la provincia de Asura. Se requería pasar por la provincia del Espíritu, que estaba en el medio, para alcanzarla. En cuanto a por qué Chu Feng necesitaba ir a la provincia de Qin, fue porque la bestia monstruosa en la torre fantasma Asura le dijo a Chu Feng que había un tesoro que podía pulir el poder del espíritu, y ese tesoro estaba en la provincia de Qin. Los objetivos de Chu Feng en su viaje actual fueron muy claros. Encontrar ese tesoro, entonces perfeccionar su poder del espíritu para poder convertirse más rápidamente en un espiritista del mundo de la capa azul. Luego, regresar a la torre fantasma Asura, colaborar con la bestia monstruosa apresada y después de salvarla, solicitar ayuda de la misteriosa e insondable bestia monstruosa para que pueda salvar a las hermanas Zhou y Sumei de las manos de las perlas. Aunque ese plan parecía ser muy simple, Chu Feng sabía que, dentro de él, sin duda había miles de dificultades y decenas de miles de riesgos porque, al principio, el lugar donde estaba escondido el tesoro era un lugar poco claro llamado Montaña de los 1000 Monstruos. Me iré de aquí pronto y quién sabe cuándo regresaré a este lugar. Mientras Chu Feng se sentaba en el águila de cabeza blanca, miraba la tierra y el paisaje familiar que tenía debajo, ya que sus pensamientos eran extremadamente complicados. Esta vez fue diferente de la última vez cuando fue a la provincia del espíritu. La última vez, él solo estaba allí para el examen de calificación espiritista mundial de la capa blanca, pero esta vez, tenía una misión más pesada y el tiempo que él se iba también era más largo. Chu Feng, ¿quieres ir al gremio de espíritus mundial y pedir ayuda? Aunque no tienen espiritistas de capa púrpura allí, estoy segura de que pueden ayudar un poco, dijo Eggy. No. No estoy demasiado familiarizado con el gremio, así que me temo que la codicia se levantará de sus corazones y ven el tesoro dejado por la bestia monstruosa y que lo tomarán por sí mismos, respondió Chu Feng. Milímetros. Después de escuchar las palabras de Chu Feng, Eggy sintió que era extremadamente razonable también. Después de eso, ella soltó una risita y dijo, parece que has madurado un poco, ¿eh? De hecho, no me he equivocado. Chico, tendrás un buen futuro. Ella era incluso como un pistacho. Ella, que conocía a Chu Feng, tenía grandes preocupaciones en su corazón, no dejó de consolar y divertir a Chu Feng en el camino. Eso causó que su presión disminuyera un poco y la confianza en la que pudo salvar a su Rob y Sumei también aumentó bastante. Esta aura. Pero justo cuando Chu Feng iba a dejar la frontera de la provincia de Asura, repentinamente frunció el ceño y rápidamente condujo al pequeño blanco hacia una nube en la distancia desde donde podía sentir una aura extremadamente poderosa acercándose.
De hecho, después de que Chu Fen se escondió en las nubes blancas, enormes explosiones resonaron desde el horizonte cercano. Ese sonido parecía ser un trueno, pero parecía más el sonido de 10.000 caballos galopando. El sonido de ellos galopando en el aire. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Aunque Chu Fen estaba escondido en las nubes blancas, todavía era capaz de ver todo afuera. En ese instante, descubrió asombrado que al final del horizonte, aparecía un gran grupo de personas y caballos. Gente y caballos que caminaron en el aire. El grupo de personas se acercaba a 10.000 en los cuerpos de cada una, vestían una túnica dorada. Esa bata no era una armadura, pero era más hermosa e incluso más dura que una armadura. Debajo de las cerca de 10.000 personas, cada una montaba un excelente caballo. Los caballos eran mucho más grandes que los normales y también eran anormalmente dominantes, como si fueran los reyes entre los caballos ya que tenían auras extraordinarias. Lo más importante era que podían permanecer en el aire con una velocidad extremadamente rápida. Sin embargo, eso ni siquiera fue mucho. Aparte de los caballos que podían caminar en el aire, incluso había un enorme carro de color dorado. Lo que llevaba al carro no era un caballo. Fue una gran bestia. Una enorme bestia que podría caminar en el aire y si Chu Fen no se equivocaba debería ser una bestia monstruosa que alcanzó el reino celestial. Una bestia monstruosa en el reino celestial fue domesticada por alguien y se convirtió en un esclavo que tiraba de un carro. Eso causó que la gente estuviera bastante sorprendida. Y cuando Chu Fen lanzó su mirada hacia la pancarta del ejército que revoloteaba, finalmente supo el origen del grupo de personas, porque en la parte superior de las pancartas que tenían dragones y fénix tallados y dibujados, había dos palabras grandes: Dinastía Han. Capítulo 325, Han, Dinastía Han. Después de ver las palabras en la pancarta del ejército, el corazón de Chu Fen no pudo evitar apretarse porque era la primera vez que veía gente de la dinastía Han. La primera vez que vio al gobernante del continente de las 9 provincias. Había que decir que el ejército de la dinastía Han, en términos de poder, era completamente incomparable con cualquier poder que Chu Fen hubiera visto antes. Dejando de lado la poderosa fuerza y la excelente calidad, las personas sentirían miedo puramente por la atmósfera única que emitieron. Chu Fen había escuchado antes que la gente de la dinastía Han no era gente común. Tenían sangre especial, poder de batalla y talento que superó a los demás, que eran mucho mejores que las personas normales en todas las áreas. Incluso decir que todos en la dinastía Han eran genios sería apropiado. Esa fue la razón principal por la cual la dinastía Han pudo gobernar el continente de las 9 provincias durante tantos años. Extraño. ¿Por qué el ejército de la dinastía Han apareció en este lugar? ¿Vinieron a mi provincia Sura para algo? ¿Simplemente están pasando casualmente? Chu Fen estaba profundamente aturdido por el poder de la dinastía Han. Aunque no sentía miedo como lo hacía la gente normal después de ver el gran ejército, aún tenía que admitir que no era realmente simple. ¿A quién le importa? Después de todo ya está preparado para abandonar la provincia Sura y su familia ha sido bien organizada. Incluso si la gente de la dinastía Han va a la provincia Sura, no estaría relacionada contigo, dijo Eggy. Milímetros. Chu Fen asintió, pero tenía un pensamiento en su corazón. Si la dinastía Han solo estaba pasando, entonces lo que sea. Pero si su objetivo era realmente la provincia Sura, lo más probable es que fuera por la tumba emperador. Después de todo, la mansión del príncipe Qilin ya había descubierto la tumba. Cuando descubrieron que no tenían la capacidad de abrirlo por sí mismos, para obtener asistencia, ciertamente informaron a la dinastía Han. Al hacerlo, incluso si no pudieran obtener los tesoros de la tumba emperador, al menos la dinastía Han todavía les daría algunas recompensas. Pero Chu Fen no estaba demasiado preocupado porque él, que sabía lo temible que era la tumba emperador, comprendía profundamente que, incluso si se tratara del ejército de la dinastía Han, aún no podrían entrar en lo profundo de la tumba. Solo si enviaban a sus mejores expertos tenían la oportunidad de obtener algunos beneficios. Entonces, después de que el ejército de la dinastía Han se fue, Chu Fen también salió corriendo de las nubes blancas y continuó hacia la provincia de Qin. En cuanto a dónde fue el ejército de la dinastía Han, como predijo Chu Fen, llegaron a la mansión del príncipe Qilin. Sin embargo, lo que fue diferente de la suposición de Chu Fen fue que esta vez, la dinastía Han no vino por invitación. Rápido. Llama rápidamente al señor de la mansión. El ejército de la dinastía Han descendió grandiosa y poderosamente del cielo. Realmente se veían como soldados y generales del cielo que descendieron al mundo mortal. Hizo que las personas tuvieran interminables miedos y en ese mismo instante, el señor supremo de la provincia Sura, la mansión del príncipe Qilin, ya estaba sumido en el caos. La gente orgullosa de la mansión estaba aterrorizada hasta el extremo. Mi lord, soy Lin Molly.
No sabía que honrarías con sus presencias esta mansión, así que no salí a saludarlos. Por favor, perdona mis errores. Lin Molly también entró en pánico. Si vinieran solo una o dos personas de la dinastía Qian, aún podría soportarlo. Pero actualmente, un genuino ejército llegó a la mansión de su príncipe Qilin. Eso le hizo no saber qué hacer y estaba extremadamente aterrorizado. Incontrolablemente, se sintió incómodo. Y justo en este momento, desde el carro de color dorado que fue tirado por una bestia monstruosa, un hombre vestido con una túnica dorada salió caminando. Fue un hombre joven. 2 metros de alto, cuerpo bien construido, corona de dragón dorado en su cabeza, cabello negro que le cubría los hombros y una cara tan blanca como la nieve aún le daban a la gente una sensación anormalmente helada. Especialmente sus ojos. Emitieron incomparable prepotencia y ferocidad, lo que hizo que uno no se atreviera a mirarlo directamente a los ojos. Señor Jiangan. Después de ver a ese hombre, la cara de Lin Molly se volvió mortalmente blanca como el papel y ya no quedaba rastro del color de la sangre. Dentro de sus ojos, indescriptiblemente, el miedo surgió. Se podía ver lo asustado que estaba hacia el joven frente a sus ojos que era incluso mucho más joven que él. Lin Molly, ¿conoces tus crímenes? Preguntó el hombre de rostro frío llamado Jiangan con un tono igualmente frío. Milord, ¿qué quieres decir? Lin Molly estaba aterrorizado. Cuando Jiangan le preguntó de esa manera, mientras que en un principio ya estaba extremadamente intranquilo, le causó un miedo instantáneo hasta el punto de no saber qué hacer ni cómo responder. Pero incluso antes de dejar que Lin Molly terminara de hablar, Jiangan levantó la mano de repente, formó una garra de águila con esa mano y un poder de succión infinito emitido desde su palma. Al instante, arrancó a Lin Molly del suelo y lo puso en su palma. En ese mismo instante, Jiangan usó una sola mano para agarrar con fuerza el cerebro de Lin Molly. No importaba cómo luchara con su reino celestial, no podía escapar de su palma. En ese instante, Jiangan dirigió su fría mirada hacia la gente de la mansión del príncipe Qilin que se arrodilló en el suelo con caras llenas de miedo y dijo: El señor de la mansión del príncipe Qilin, Lin Molly, fue asignado para gobernar sobre la provincia de Sura por la corte imperial. Sin embargo, cuando descubrió una misteriosa tumba en la provincia, no solo no informó de inmediato a la dinastía, sino que incluso abrió la tumba en privado, planeando quedarse con el tesoro de la dinastía. Este es un crimen de muerte y debería ser decapitado ahora mismo. Milord, ten piedad. Milord, ten piedad. Después de escuchar las palabras de Jiangan, el rostro de Lin Molly se volvió morado de miedo cuando empezó a suplicar en voz alta por su vida. Sin embargo, Jiangan ni siquiera se preocupa por él. Su palma de repente se agarró y con un estallido, frente a la gran cantidad de personas de la mansión del príncipe Qilin, aplastó la cabeza de Lin Molly, el señor de la mansión, en pedazos. Milord, ten piedad, Milord, ten piedad. En ese instante, todos los de la mansión del príncipe Qilin en la escena comenzaron a doblegarse por sus vidas y comenzaron a rogar. Tenían mucho miedo de recibir el mismo final que Lin Molly. Porque en el continente de las 9 provincias, la dinastía Jiang era el único jefe y eran las únicas leyes. Nadie se atrevió a ofenderlos, porque mientras los ofendieras, solo habría un resultado: muerte. Escuchen todos. A partir de hoy, la provincia de Asura será administrada directamente por mi dinastía Jiang. Todos ustedes todavía pueden servir a mi dinastía, pero si alguno tiene algún rastro de deslealtad, en el futuro, terminarán igual que Lin Molly hoy. La voz de Jiangan era como un trueno y su tono era como el hielo, dijo en voz alta a la multitud. Estamos dispuestos a servir a la dinastía. No nos atrevemos a tener un poco de egoísmo. Al ver eso, la multitud de la mansión del príncipe Qilin actuó como si una gran carga se hubiera levantado mientras se agachaban con rostros llenos de gratitud. Después de eso, el ejército de la dinastía Jiang se hizo cargo de todo en la mansión del príncipe Qilin. Realmente planearon administrar personalmente la provincia de Sura. En ese instante, dentro de un palacio extremadamente lujoso en la mansión del príncipe Qilin, Jianman estaba listo para partir. Parecía estar planeando ir a algún lado y detrás de él, había un anciano de cabello blanco y gris. Ese anciano tenía un aura muy fuerte, claramente también era un experto en el reino celestial. Pero frente a Jiangan, parecía normalmente mezquino cuando preguntó con un tono muy respetuoso: Milord, todo está arreglado. ¿Investigamos esa tumba? No. La tumba ya está bajo nuestro control, así que podemos ir en cualquier momento. Por otro lado, desde que llegué a la provincia de Sur en este momento, debo ir a visitar a alguien. El tono de Jiangan era helado como si no hubiera ni rastro de emoción. Incluso si era alguien de su propio clan, actuó de la misma manera. ¿Necesitas que te acompañe? El anciano parecía saber a quién iba a buscar Jiangan, por lo que solicitó amablemente las instrucciones.
No es necesario, yo mismo soy suficiente. Jiangnan agitó su mano y después de eso, una ola de viento se levantó y su cuerpo desapareció por completo. Él ni siquiera dejó una sola hebra de aura y ya se dirigía hacia donde quería ir. Capítulo 326, llegada a la provincia de Qin dentro del Valle de las 100 Curvas en la provincia de Sura, fuera del salón en las nubes, Jiangnan se acercaba rápidamente. Sin embargo, no ingresó a la formación del espíritu fuera del salón sin permiso. Con un rostro de respeto, se paró sobre las nubes y dijo con un tono respetuoso: Milord, soy Jiangnan y he venido a hacerle una visita. Entra. Desde el salón del templo, la voz de Jiang Yuan sonó. No era alto ni bajo. No es ligero ni pesado. Solo entonces Jiangnan se atrevió a avanzar. Mientras caminaba, todas las capas de protección estaban abiertas. Incluso la puerta del pasillo se abrió. Dentro de la sala, Jiang Yuan estaba jugando al ajedrez con otra persona. En cuanto a quién era esa persona, fue Qi Fengdian quien fue salvado por Jiang Yuan ese día. ¿Terminó? Jiang Yuan no miró directamente a Jiangnan. Mientras jugaba al ajedrez, habló para preguntar. Milord, ya he seguido sus instrucciones y se ha terminado. Limo le ha sido asesinado en la escena por mí. Jiangnan respondió respetuosamente. Milímetros. Coloque una buena formación espiritual en la entrada de la tumba. Dirige tu ejército y cuida allí personalmente. Sin mi orden, no la abra por el momento, dijo Jiang Yuan. Milord. Antes de sellar la entrada, deberíamos ir mirar a su alrededor para determinar el rango de la tumba, habló Jiangnan. No hay necesidad de determinarlo, es una tumba emperador, dijo con calma Jiang Yuan. ¿Qué? ¿En realidad es una tumba emperador? Después de escuchar esas palabras, el rostro de Jiangnan cambió grandemente y quedó atónito. Parecía haber comprendido por qué Jiang Yuan le dijo que sellara la entrada de la tumba y no permitirle que dirigiera su ejército para abrirla. Ven. Déjame presentarte. Este es Qi Fengdian, el jefe del clan Qi en la mansión del príncipe Qilin. Después de mover su ejército a la cordillera Tortuga Negra, entregue la mansión del príncipe Qilin a él para que lo administre. Jiang Yuan dirigió su mirada hacia Qi Fengdian. Presto mis respetos al señor. Jiangnan humildemente presentó sus respetos a Qi Fengdian. Para la gente que Jiang Yuan introdujo, incluso si su fuerza era inferior a la suya, no se atrevió a tener un solo hilo de arrogancia. Por el contrario, tuvo que tratarlo cortésmente. Ya que estás aquí, podrías comer algo antes de irte, ¿verdad? Jiang Yuan sonrió levemente, luego caminó hacia la cocina. Jiangnan también sonrió y asintió con la cabeza hacia Qi Fengdian, luego también la siguió. Milord. Cuando vine aquí, el antepasado me dijo que te pasara noticias. El cuerpo divino no ha aparecido en mucho tiempo y los sucesos de ese año eran muy posiblemente solo una normalidad y que ningún cuerpo divino había descendido. Entonces, esperaba que pudieras regresar rápidamente a la dinastía después de resolver el asunto de la tumba para ayudar al emperador a manejar los asuntos dentro del clan, dijo Jiangnan. Sin causa o razón, ¿por qué aparecería una normalidad en el cielo? En realidad, entiendo los esfuerzos minuciosos del antepasado. Simplemente no quiere que sigas sufriendo en este lugar, así que es por eso que quiere que regrese a la corte imperial. Sin embargo, tú lo ves también. Estoy muy bien en este lugar. Gratis y a gusto sin preocupaciones. Además, si no insistiera en quedarme en este lugar, sería imposible que se descubriera la tumba emperador en la provincia de Sura. Jiang Yuan sonrió y dijo. Al escuchar eso, Jiangnan realmente no lo instó más. Solo curiosamente preguntó, Milord, ¿el cuerpo divino es realmente tan importante? ¿Vale la pena que esperes en un lugar tan desolado, que escondas tu nombre para proteger este lugar durante muchos años, solo para buscar rastros de esa persona? Todos en mi clan imperial Jiang tienen sangre de nivel emperador y en los últimos años, muchos genios también han aparecido. Si se desarrollaran diligentemente, quizás no serían inferiores al así llamado cuerpo divino. Al enfrentar el interrogatorio de Jiangnan, Jiang Yuan primero sonrió levemente, luego siguió y dijo, no puedo decir con certeza qué tan poderoso es ese cuerpo divino. Después de todo, no lo he visto personalmente. Todo tipo de historias con respecto a los cuerpos divinos solo existen en los registros. Sin embargo, ese año, cuando el cuerpo divino recién descendió y cuando nos preparamos para dirigirnos hacia la provincia de Sura, el antepasado me dijo una oración. El cuerpo divino debe ser encontrado, sin importar el costo. Si el divino cuerpo no puede ser usado por mi dinastía, entonces lo que enfrentamos en el futuro posiblemente sea el desastre del exterminio del clan. ¿Se atreven? No importa si esa persona tiene un cuerpo divino o no, siempre y cuando nazca en el continente de las 9 provincias, son las personas de mi dinastía Jiang.
se atreverían a cometer traición y grandes crímenes, mientras ofenden a los superiores desde una posición inferior. Esa persona simplemente estaría buscando morir. Hyundan tenía cara de inaceptable. Oh, aquellos con cuerpos divinos tienen los aires de un rey. Absolutamente no estarían dispuestos a estar debajo de otra persona. Si reciben bondad cuando son jóvenes, incluso si esa persona no puede ser utilizada por la dinastía, todavía estarán agradecidos en su corazón. Sin embargo, si mi dinastía no puede darles bondad, y más bien, hacer que el odio y los rencores crezcan en sus corazones debido al mundo injusto, ciertamente tendrían la idea de pacificar el mundo caótico y gobernarlo. Y si quieren gobernar el continente de las 9 provincias, el clan imperial de Jiang será obviamente el mayor obstáculo de esa persona. Si fueras uno con el cuerpo divino, ¿te desharías de ese obstáculo? Hyundan Yuan sonrió y preguntó. Este cuerpo divino es tan perturbador. ¿Por qué no matarlo antes de que se desarrolle? Dentro de la mirada de Hyundan, la intención asesina se disparó. De hecho es preocupante y al principio, el antecesor también había pensado cuidadosamente en ello. Si se encontró el cuerpo divino, debería ser asesinado o debería desarrollarse. Sin embargo, en última instancia, eligió desarrollarse porque si un genio excepcional aparecía frente a ti, ¿quién podría soportar matar a una plántula tan buena? Hyundan Yuan sonrió con indiferencia, luego palmeó los hombros de Hyundan y dijo, además, nunca dudes del poder de los cuerpos divinos. Si realmente sientes que el cuerpo divino es inferior a nuestra sangre de nivel emperador, ¿por qué no recordar el rayo divino de 9 colores ese año? Déjame preguntar, dentro del clan imperial, ¿quién tiene ese poder? Después de escuchar las palabras de Hyundan Yuan, incluso la cara de Hyundan cambió. Sus ojos originalmente feroces comenzaron a parpadear inquietamente. Fue porque nunca olvidaría la escena impactante del cielo esa noche. El aura de destrucción emanada por el relámpago divino de 9 colores envolvió todo el continente. Esa aura, incluso si lo pensara nuevamente en este momento, todavía sentiría miedo. Esa vez, incluso el que tenía logros de cultivación marcial estaba preocupado de si el continente sería destruido por el rayo divino de 9 colores así o no. Entonces, más tarde, siguiendo las instrucciones de Hyundan Yuan, Hyundan trasladó el ejército de la dinastía del clan Hyang a la ciudad Tortuga Negra y él personalmente protegió la entrada a la tumba emperador. En cuanto a Qi Fengdian, regresó a la mansión del príncipe Qilin y se convirtió en el señor de la mansión. Esa noticia fue indudablemente explosiva. El traidor que casi fue decapitado en la mansión del príncipe recientemente se convirtió en el señor de la mansión con un parpadeo. Eso fue realmente muy impactante. Pero mientras recordaran que los que apoyaron la espalda de Qi Fengdian fue la dinastía Jian, el choque en el que se habían convertido no estaba tan conmocionado como antes. Por el contrario, sentían que Lin Moli era demasiado lamentable. Lastimoso porque ofendió a una persona que no debía haber ofendido. No solo perdió su posición de señor de la mansión, incluso su pequeña vida no se mantuvo y toda su cabeza quedó aplastada y explotó. Así como sucedieron grandes transformaciones en la provincia de Asura, después del viaje de varios días, Chu Feng pasó por la provincia del espíritu y entró en la tierra de la provincia de Qin. Aunque el continente estaba dividido en 9 provincias, el área de tierra de las 9 provincias era diferente. Sin duda, la provincia de Asura fue la más pequeña dentro de las 9 provincias. La provincia del espíritu era muy grande, pero se dijo que la provincia de Qin era la provincia con la mayor área de tierra dentro de las 9 provincias. Debido a que se apresuró en su viaje actual, no preparó suficiente comida. Entonces, después del viaje de varios días, el estómago de Chu Feng ya estaba retumbando de hambre y era muy difícil para él continuar. No pudo evitar reducir su velocidad de vuelo. Quería buscar un lugar debajo que pudiera llenar su estómago y como estaba allí, también quería preguntar sobre la dirección de la montaña de los 1000 monstruos. Jaja, finalmente, un pequeño pueblo ha sido encontrado por mí. Eso no está bien. ¿Por qué hay tanta gente allí reunida? Capítulo 327, voy a la montaña de los 1000 monstruos frente a Chu Feng, apareció una pequeña ciudad. Pero mirando desde lejos, descubrió que afuera de una gran mansión, había mucha gente reunida. Esas personas estaban en una larga fila, como si estuvieran allí para conseguir algo. Cuando llegó a ese lugar por primera vez, para evitar problemas innecesarios, Chu Feng no mostró su fuerte cultivación. Por el contrario, descendió en secreto del cielo y luego entró en la ciudad. Esta vez, descubrió que realmente era solo una pequeña ciudad común. Era incluso inferior a la ciudad de montaña inclinada en la que antes vivía su familia Chu. En esta ciudad, la mayoría de ellos eran plebeyos y ni siquiera había un restaurante. Sin embargo, había una gran mansión en la ciudad. En ese instante, varios cientos de ciudadanos se alineaban como un enorme dragón.
Se reunieron afuera de las puertas de la enorme mansión para recoger comida. Ah, señor Lee es realmente una buena persona. Él nos da comida todos los meses a los pobres. Hubo muchos desastres naturales este año, la producción de alimentos se redujo en gran medida. Si no fuera por señor Lee quien nos proporcionó comida para ayudarnos, me temo que ya nos habríamos muerto de hambre. De las discusiones con los ciudadanos, Chu Feng descubrió que se estaba repartiendo comida gratis en este lugar y mirando la residencia de señor Lee, a pesar de no ser deslumbrante en oro y jade, parecía una persona rica. Al menos su residencia era bastante más fuerte que las casas de hierba de los otros ciudadanos. Esto significaba que dentro de la casa, incluso si no tenía delicias de lujo, todavía tenía comida deliciosa, como pollo, pato, pescado, etc. Por lo tanto, Chu Feng no se alineó. Mientras lo miraban las diferentes y extrañas miradas de innumerables personas, caminó hacia las puertas de la mansión Lee. Detente. Para recoger comida, debes alinearte. ¿Quién te permitió cortar la cola? Al ver eso, varios guardias de la residencia, hombres grandes que tenían cuerpos altos y grandes, señalaron a Chu Feng y gritaron. Los varios hombres fuertes tuvieron el cultivo del segundo nivel del reino del espíritu. Aunque su cultivo fue extremadamente insignificante, fue bastante bueno en comparación con los ciudadanos que no tenían ningún cultivo. No estoy aquí para recoger comida. Estoy aquí para comprar comida. Chu Feng sonrió ligeramente y dijo. ¿Comprar comida? Después de escuchar esas palabras, desde el patio, salió un hombre de mediana edad con un bigote en forma de 8 que vestía ropa preciosa. Después de que el hombre de mediana edad viera la hermosa ropa y la joven cara de Chu Feng, al instante, sus ojos se iluminaron mientras se reía entre dientes rápidamente y decía, «Joven héroe, ¿puedo preguntarte cuánta comida deseas comprar?» TN, 8 igual a. Solo quiero comprar una sola ración de comida. Trae el mejor vino y la carne de tu familia y hazme una comida. Te garantizo que no trataré mal a ninguno de ustedes, dijo Chu Feng. Está bien, joven héroe, por favor, ven por aquí. Al ver eso, el hombre de mediana edad con el bigote en forma de 8 lo invitó a entrar con una sonrisa malvada en su rostro y también le gritó a los hombres grandes junto a él. ¿Qué estás mirando en blanco? Vaya rápidamente a la cocina y ordene que preparen una mesa de platos de alto nivel para este joven héroe. Cuanto antes, mejor. ¿Quién fue Chu Feng? Aunque era joven, él fue la persona que dio un vuelco a toda la provincia de Sura. Naturalmente, pudo ver que el hombre con bigote en forma de 8 era una persona rica. La edad de Chu Feng también era muy joven, por lo que el hombre quería aprovechar la oportunidad para engañarlo. Sin embargo, Chu Feng era demasiado perezoso para molestarse con él porque, en realidad, estaba realmente hambriento. Él solo quería comer una buena comida. En cuanto al dinero, él ni siquiera carecía de dinero. Después de eso, Chu Feng fue invitado a una sala muy bonita. También se debe decir que la eficiencia de trabajo del hombre era bastante buena. Muy rápidamente, muchos platos llenaron la mesa. Tal vez porque Chu Feng estaba demasiado hambriento, o porque sus platos eran muy agradables y olorosos, mientras miraba la mesa, las estrellas doradas realmente podían aparecer frente a sus ojos. Mientras babeaba, echó hacia atrás su manga y reveló su brazo, preparándose para llenarse con toda la comida. Espera. Pero justo en ese momento, el hombre con bigote en forma de 8 habló de repente. Se rió entre dientes mientras sonreía y le decía a Chu Feng, joven héroe, no es que no te crea, pero se han gastado bastantes ingredientes en esta mesa de buenos platos. Por lo general, el señor de mi familia no se atreve a ser tan extravagante, así que si no puedes sacar algo que tenga el mismo valor, no puedo dar una buena explicación cuando regrese. Maldición. Chu Feng se enojó. ¿Crees que no tengo suficiente para comer tu comida? Entonces, Chu Feng puso su mano hacia el saco cosmos en su cintura y quiso sacar algo casualmente para dejar estupefacto al hombre con el bigote. Mierda. Aunque parecía un toque insignificante, la cara de Chu Feng cambió porque descubrió asombrosamente que dentro de su saco cosmos, aparte de la brújula del espiritista mundial y otros equipos de respaldo, estaba completamente vacío. Ni siquiera había pieles. En ese instante, recordó que al principio, cuando estaba en el cementerio de los 1000 huesos, arregló su saco cosmos. Le entregó las cosas que sentía que eran inútiles a Li Sanqing y las medicinas profundas y todo lo demás que se había dejado, todo se consumió cuando se cultivó. Actualmente, Chu Feng fue realmente incapaz de sacar un artículo de igual valor para pagar la mesa de platos. Después de todo, lo que dejó atrás eran cosas que necesitaba usar y todas ellas eran materiales invaluables. Dejando de lado que darle esto al hombre con bigote en forma de 8 sería muy preocupante, incluso si lo sacó, podría no ser capaz de reconocer lo que era. Yo digo, joven héroe.
No estás planeando comer y correr, ¿verdad? Al ver eso, el hombre con bigote miró hacia un lado. La sonrisa solicita anterior se disipó por completo y su reemplazo fue una pizca de ferocidad oscura. Al mismo tiempo, varios hombres grandes también se precipitaron desde el exterior. Mirando cómo estaban, parecían querer atacar a Chu Feng. En ese instante, Chu Feng estaba furioso también. Pensó en su identidad, su fuerza. Sin embargo, en realidad, un grupo de mendigos lo despreciaba. Su primer pensamiento fue levantar la mano y lanzar un puñetazo para levantar el techo y alejarlo para que pudieran ver su propia fuerza y darse cuenta de su error. Pero pensando en más detalle descubrió que de hecho, no era razonable. Comer una comida sin dinero para pagar las facturas era un hecho y realmente no era demasiado bueno usar la fuerza para resolver el problema. Aunque no tenía miedo de las cosas, no era una persona malvada que no hacía nada más que cometer crímenes. Naturalmente, no podía hacer cosas arrogantes mientras intimidaba a los débiles. ¿Qué están haciendo todos ustedes? Pero justo en ese momento, desde fuera del pasillo, sonó un fuerte grito de viejo. Después de eso, entró un anciano de unos 60 años. Vestía ropas muy antiguas y su apariencia también era muy similar a la suciedad. Parecía un anciano que caminaba dando golpes en la noche para indicar la hora. Sin embargo, cuando apareció, sin importar si se trataba del hombre de bigote en forma de 8 de los grandes hombres, al instante se volvieron más humildes. Señor, este tipo quiere comer y correr. Obviamente, el hombre de bigotes tenía mucho miedo de ese anciano, ya que rápidamente se fue a explicar. En ese instante, Chu Feng finalmente supo que el anciano que no se parecía a nadie especial era el señor de esta gran residencia, el señor Li, a quien los ciudadanos decían que era amable y le gustaba dar su riqueza a otros. Realmente, los llamados aquellos que vienen son invitados. No es más que una sola comida, así que hay realmente una necesidad de pedir dinero e incluso de atacarlo. ¿Por qué no te disculpas con este invitado? Sin embargo, después de escuchar la explicación del hombre con bigote en forma de 8, señor Li se enojó aún más cuando señaló sus cabezas y la reprendió duramente. En una situación como esa, el hombre con bigote y los otros hombres grandes solo podían disculparse con él uno después del otro. Por otro lado, causó que Chu Feng se sintiera un poco mal. Amigo, no eres una persona nativa, ¿verdad? ¿Hacia dónde te diriges? Señor Li se sentó junto a Chu Feng y sonrió mientras preguntaba. Actualmente Chu Feng no se contuvo ya que comenzó a atiborrarse de comida mientras barría todo. Solo después de escuchar al señor Li preguntar, se limpió la boca que estaba llena de aceite y dijo, de hecho, no soy una persona nativa. Vengo de la provincia Espíritu y quiero ir hacia la montaña de los 1000 monstruos. ¿Qué? La montaña de los 1000 monstruos. Después de escuchar las 3 palabras montaña de los 1000 monstruos, no solo el maestro Li, las caras de casi todos en la escena cambiaron grandemente ya que estaban muy asustados. El cuerpo del señor Li incluso se balanceó y casi se cae de la silla. Si Chu Feng no tuviera manos rápidas y ojos filosos, y lo atrapara, seguramente se quedaría con 4 de sus extremidades apuntando hacia el cielo. Capítulo 328, ayúdalo a salir amigo, no escuché mal ¿verdad? ¿Dijiste que querías ir a la montaña de los 1000 monstruos? El señor Li tenía una expresión de sorpresa en su rostro y en la mirada que observa Chu Feng se llenó de curiosidad y alarma. ¿Cómo estaba mirando a una persona? Él simplemente estaba mirando a un monstruo. Y a partir de las reacciones del señor Li y de la gente en escena, Chu Feng podría adivinar que lo más probable es que la montaña de los 1000 monstruos fuera una tierra desconocida, una zona prohibida. Entonces, con un pensamiento inteligente, dijo. En realidad, sin ocultar nada, soy un cultivador de artes marciales. Cuando estaba en la provincia Sura, escuché que la montaña de los 1000 monstruos en la provincia Qin era una tierra extraña y que tenía grandes beneficios para el cultivo marcial. Entonces, con un viaje largo y difícil, llegué a este lugar porque quería experimentar la gloria de la montaña de los 1000 monstruos. ¿Cultivador marcial? Un mocoso como tú. Sin embargo, después de escuchar las palabras cultivador de artes marciales, el hombre con bigote en forma de 8 y los otros hombres grandes instantáneamente dispararon miradas de desdén. Obviamente, no creían que Chu Feng fuera un cultivador marcial. Amigo, no sé si la montaña de los 1000 monstruos tiene grandes beneficios para el cultivo marcial, pero es una tierra prohibida para los humanos. Es el mundo de las bestias monstruosas. La mansión del príncipe prestigioso había ordenado una vez que no se permitiera a ningún poder o persona ingresar a la montaña de los 1000 monstruos sin permiso. O si no, si enojaban a las bestias monstruosas en la montaña, se iniciaría una gran batalla. El señor Li informó gravemente que tenía mucho miedo de que Chu Feng lo conociera bien o mal y entraría en la montaña de los 1000 monstruos. Mansión del príncipe prestigioso.
¿Son el gobernante de la provincia de Qin?, preguntó curiosamente Chu Feng. Amigo, parece que esta es verdaderamente la primera vez que vienes a la provincia de Qin y pareces no saber nada al respecto. Al ver eso, el viejo se sorprendió por primera vez, y luego, explicó. En detalle, la mansión del príncipe prestigioso fue originalmente llamada la Villa Prestigiosa y es la potencia número 1 en mi provincia de Qin. Debido a que la Villa Prestigiosa se fortalecía cada día y había superado al gobernante original de la provincia de Qin, la mansión del príncipe Hierba Gruesa, la dinastía eliminó el poder gobernante de la mansión en ese momento y entregó la provincia de Qin a la Villa Prestigiosa para su gestión. Después de escuchar las palabras del señor Li, Chu Feng también pudo entender la fuerza de la Villa Prestigiosa. Para poder utilizar su propio desarrollo para superar la regla reconocida de la dinastía, la Villa Prestigiosa sí tenía algunos métodos. Al menos la escuela Lingyun no pudo hacer eso. ¿Las bestias monstruosas en la montaña de los 1000 monstruos son realmente tan poderosas? Incluso el cuerpo de poder más fuerte no se atreve a ofenderlos. Chu Feng trató de averiguar más noticias sobre la montaña de los 1000 monstruos. Por supuesto. Las bestias monstruosas en la montaña de los 1000 monstruos son realmente aterradoras. Las bestias dentro ya han gobernado la montaña durante casi 1000 años. Escuché que el número de bestias que están viviendo allí alcanza varios millones. Todas y cada una de ellas son extremadamente salvajes y algunas incluso pueden transformarse en una forma humana. Especialmente los 4 grandes reyes monstruos. Tienen un poder extremadamente fuerte, e incluso el señor de la mansión del príncipe prestigioso les teme. Pero afortunadamente, sus actividades permanecen dentro de la montaña de los 1000 monstruos o de lo contrario, los ciudadanos del príncipe Qin se encontrarían con la desgracia. Y también por eso, la Villa Prestigiosa dio una orden y declaró que nadie está autorizado a pisar la montaña de los 1000 monstruos o de lo contrario, si despierta la ira de las bestias monstruosas y los hace atacar a los humanos, sería un gran crimen digno de exterminio familiar. Señor Li continuó diciendo. Entonces es así. Parece que señor Li, realmente entiendes bastante sobre los asuntos de la provincia de Qin. Chu Feng no pudo evitar admirar al señor Li un poco. El conocimiento de uno generalmente era bastante limitado, por lo que aquellos en posiciones más bajas sabrían menos. Especialmente la pequeña ciudad en la que se encontraban señor Li y los demás. Era el área fronteriza de la provincia de Qin, por lo que normalmente, como tenían el estatus de plebeyos, no deberían saber mucho. Oh, en realidad, lo escuché de mi nieto. Mi nieto es un discípulo central de la escuela de segunda categoría, la escuela Trueno Ilusorio. Para ser honesto, mi familia era originalmente un ciudadano pobre, pero como mi nieto tiene bastante potencial, es por eso que podemos tener nuestra riqueza actual. Mientras mencionaba a su propio nieto, señor Li tenía orgullo en su rostro. Señor, señor. Pero justo en ese momento, repentinas ráfagas de gritos resonaron en la sala. Después de los gritos, un joven delgado y débil corrió rápidamente. Así que Suaner. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta prisa? Señor Li se rió entre dientes y preguntó cuando vio a la persona que vino. Se puede ver que trató a los sirvientes en la mansión bastante bien. Es una carta de la escuela Trueno Ilusorio. El hombre llamado Huang le entregó la carta. Es mi nieto. En ese instante, señor Li estaba muy contento. Después de tomar la carta, la abrió de una manera muy práctica y comenzó a leerla con una cara llena de felicidad. Sin embargo, Chu Feng descubrió que la cara de señor Li cambiaba más y más. Primero, estaba un poco pálido. Luego fue un poco azul. Al final, estaba un poco morado e incluso su cuerpo comenzó a temblar. Al final, su cuerpo se inclinó hacia un lado y se desmayó. Señor Li, ¿estás bien? Afortunadamente, Chu Feng extendió sus manos y lo colocó en una silla. Esa escena también asustó a la gente de la mansión Li y se apresuraron a revisar lo que le sucedió al señor Li. Por otro lado, Chu Feng recogió la carta que señor Li tiraba al suelo. Después de leer, entendió la situación general que sucedió así como la razón por la cual señor Li se desmayó. Esa carta no fue enviada por su nieto. Fue secretamente enviado por uno de los amigos más cercanos de su nieto en la escuela. El contenido áspero de la carta era que el nieto de señor Li, accidentalmente, ofendió al joven director de la escuela. Actualmente, fue encarcelado y su amigo esperaba que señor Li pudiera pensar en una forma de salvarlo. Sin embargo, ¿cómo podría señor Li, una persona que nació en una familia pobre, tener la fuerza para ayudar a su nieto a salir de la cárcel? La riqueza actual que tenía era traída a él, su nieto. Además, para ellos, la escuela del trueno ilusorio era un enorme monstruo intocable. Tendrían miedo incluso si simplemente pensaran en ellos, sin mencionar el hecho de ir a ese lugar para salvar a su propio nieto.
Por lo tanto, no se puede culpar a señor Lee por desmayarse después de obtener esa noticia, porque para él, era realmente como un trueno en un cielo despejado. Una pesadilla aterradora. Oye, ¿cuál es el nombre del nieto de señor Lee? Preguntó Chu Feng al hombre con un bigote en forma de 8. ¿Para qué es eso? El hombre con bigote de 8 miró a Chu Feng con alerta. Te estoy pidiendo su nombre. Las pupilas de Chu Feng se encogieron y apareció un toque de fría mirada. El hombre con bigote estaba aterrorizado por la mirada de Chu Feng. Con un puff, se sentó lánguidamente en el suelo. No se atrevió siquiera a ocultar nada cuando dijo con voz temblorosa, se llama Lee Da-tou. ¿Qué dirección hay que tomar para la escuela del trueno ilusorio? Preguntó nuevamente Chu Feng, y el hombre le indicó la dirección de la escuela, así como la distancia de aquí hasta allí. Después de escuchar todo, Chu Feng se fue con pasos rápidos. En cuanto a los sirvientes de la familia Lee, tenían caras llenas de confusión ya que no entendían por qué el joven de tan temprana edad preguntaba por cosas como esa. Por otro lado, el hombre con un bigote en forma de 8 permaneció sentado en blanco y durante un largo tiempo, no volvió en sí. Todavía estaba sumergido en el horror que traía la mirada de Chu Feng. En cuanto a por qué preguntó sobre esas cosas, naturalmente, fue para ayudar a señor Lee. Chu Feng pudo ver que señor Lee era una buena persona. Una verdadera buena persona y los ciudadanos de todo el pueblo estaban de acuerdo con eso. Dejando de lado que él le contó sobre las cosas relacionadas con la montaña de los 1000 monstruos, incluso le dio una comida. Puramente basado en su buena voluntad y su carácter excepcional, Chu Feng sintió que había una necesidad de ayudarlo. Capítulo 329, completamente subyugado. La escuela Trueno Ilusorio en realidad no estaba lejos de la familia Lee. Para los ciudadanos comunes, si viajaran en carruajes, requerirían varios días de tiempo. Pero con la velocidad de Chu Feng, solo requería un corto mediodía. Así que después de medio día de apresuramiento, ya llegó a la nombrada escuela Trueno Ilusorio. Chu Feng vino aquí para salvar a alguien, por lo que no entró abiertamente pero se coló con cuidado. Además, descubrió que, a pesar de ser una escuela de segunda clase, los ancianos y discípulos no tenían una fortaleza débil. Absolutamente no eran inferiores a las escuelas de primer nivel en la provincia de Asura. Aunque esa escuela no podía amenazar a Chu Feng e incluso podría destruir completamente ese lugar con el poder de Ebi, después de todo, la provincia Qin era diferente de la provincia Asura y Chu Feng todavía tenía que mantener el perfil bajo cuando llegó por primera vez aquí. Por lo tanto, confiando en los métodos únicos de los espiritistas mundiales, Chu Feng se coló secretamente en la zona núclea de la escuela y llegó a un jardín colorido. El primer paso para salvar a Lee Da-tou fue encontrar primero a la persona que lo encerró, el joven director de escuela Trueno Ilusorio. Paso a paso, se acercó y finalmente encontró varias figuras. Era un grupo de hombres y mujeres, todos ellos jóvenes. Sus cultivos no fueron débiles tampoco, siendo todos del reino profundo. Especialmente un hombre con un peinado de cresta. Su cultivación ya alcanzó el 6º nivel del reino profundo, realmente no era débil, o al menos dentro de la provincia Asura, solo unas pocas personas en la generación joven llegaron a esa etapa. Sin embargo, dentro de las fronteras de la provincia Qin, en realidad se había convertido casualmente en el joven director de una escuela de segunda categoría. A partir de eso, se pudo ver cuán grande era la diferencia en fuerza entre la provincia Qin y la provincia Asura. En ese momento, Chu Feng originalmente quería apresurarse a darle una lección al joven director de la escuela antes de preguntarle dónde estaba Lee Da-tou, pero después de escuchar el contenido de la conversación, no pudo evitar prestar atención porque oyó las palabras sensibles, montaña de los 1000 monstruos. Nunca pensé que después de permanecer oculto durante tanto tiempo, la villa prestigiosa todavía no pudo soportarlo y comenzarán sus ataques contra la montaña de los 1000 monstruos. Sí, la llamada una sola montaña no puede contener 2 tigres, una sola provincia no puede contener 2 reyes. Aunque las bestias en la montaña de los 1000 monstruos no interfieren con los asuntos de las diversas potencias en la provincia Qin y solo se quedan en su pequeño pedazo de tierra, el gobernante de la provincia, la villa prestigiosa, naturalmente estará poco dispuesto a tener un grupo de existencias que no pueden controlar en su propia tierra. Por lo tanto, comenzar una batalla con la montaña de los 1000 monstruos era solo cuestión de tiempo, por lo que la escena actual no es demasiado extraña. Milímetros. Pero hay que admitir que la villa prestigiosa tiene algunos métodos. En realidad, organizó un encuentro de compromiso y sacó todos los excelentes genios con una fuerza excepcional. En este momento, toda la generación joven de la provincia de Qin se dirige hacia la villa prestigiosa e incluso vienen los genios máximos de otras provincias. ¿Es eso real o falso? Para cuidar de la montaña de los 1000 monstruos, la villa prestigiosa realmente habría usado tales métodos.
¿Te unes a los poderes de otras provincias en busca de ayuda? Miles de verdades y 10.000 certezas. Aunque no dijeron hacer alianzas con otros poderes, si este llamado encuentro de compromiso tiene éxito, naturalmente, tendrán una relación de alianza con otros poderes. Estoy seguro de que mientras la Villa Prestigiosa tenga intenciones de ataque hacia la montaña de los 1000 monstruos, las grandes potencias de las otras provincias no se sentarán y esperarán. Después de todo, dentro de esa cordillera, hay muchos tesoros. Estableciendo una alianza con los poderes máximos de las otras provincias, eso es como una espada de doble filo. Si las cosas no van bien, realmente será abandonar a la novia y perder un ejército, recibiendo pérdidas dobles. ¿No son un poco descuidados al hacer esto? Naturalmente, estoy seguro de que la Villa Prestigiosa tendrá sus propias consideraciones, por lo que no es necesario que nos preocupemos por estas cosas. Por otro lado, escuché que el futuro jefe del clan Jie de la provincia espiritual, Jie Qingming, ya ha llegado a la provincia de Qin y su objetivo es unirse a este encuentro de compromiso. Jie Qingming es un genio realmente excepcional. Escuché que cuando estaba en el 9º nivel del Reino Profundo, una vez había derrotado a un experto en el Reino Celestial. Actualmente él debería haber entrado ya en el Reino Celestial, ¿verdad? No solo Jie Qingming. Los personajes más destacados de la generación joven de las provincias de Tang, Son, Yuan, Min y Sui también han venido a la provincia de Qin y su objetivo es unirse a este encuentro de compromiso. Cielos. Nunca hubiera pensado que el poder de reunión de la Villa Prestigiosa sería tan fuerte. Esta vez, no son los más fuertes de las generaciones jóvenes en el continente de las 9 provincias reunidas en la provincia Qin. Realmente quiero echar un vistazo a la gloria de esos monstruos. Pero, por desgracia, escuché que solo a las personas de las generaciones más jóvenes se les permite participar en el encuentro de compromiso. Aparte de los monstruos que recibieron la invitación, si uno quisiera unirse a este encuentro de compromiso, necesitarían pasar capas de proyecciones. Parece que no tendremos ninguna esperanza así. Después de escuchar la conversación entre las distintas personas, Chu Feng no pudo evitar regocijarse. Ocultamente dijo: nunca pensé que la Villa Prestigiosa se prepararía para atacar la montaña de los 1000 monstruos. Incluso están reuniendo personas de todas las áreas. En verdad, incluso los cielos me están ayudando. Tenía que decirse que el viaje actual de Chu Feng le trajo buenas noticias. Entonces, no se molestó en seguir escuchando las palabras inútiles del grupo de personas, así que saltó y como un fantasma, apareció dentro del pabellón donde estaban las 3 personas. Entonces miró al hombre con un peinado de cresta, sonrió y preguntó: ¿usted es el director de la escuela Trueno Ilusorio? La escena repentina causó que varias personas se aterrorizaran. Especialmente el joven director de escuela Trueno Ilusorio. Su rostro cambió mucho cuando señaló a Chu Feng y dijo con pánico: ¿quién eres? Sin embargo, sin decir nada, Chu Feng levantó la mano y lanzó un puño. Chocó directamente con la cara del joven director de la escuela Trueno Ilusorio. El fuerte poder hizo que ferozmente cayera al suelo y el que tenía el cultivo del 6º nivel del Reino Profundo tenía la mitad de los dientes de su boca destrozados a la fuerza. Cuando te haga una pregunta, responde honestamente. Maldita sea, no respondas con una pregunta como ¿quién soy?, dijo fríamente Chu Feng después de golpear al joven director de la escuela. Y en ese instante, las caras de los jóvenes ya estaban pálidas de miedo. Todos sabían que Chu Feng era un experto ya que fue capaz de derrotar al joven director de la escuela Trueno Ilusorio, que era el más fuerte dentro de ellos, con un solo golpe. Entonces, en ese instante, no dijeron nada y comenzaron a huir. Sin embargo, con un pensamiento de Chu Feng, extendió su formación espiritual de color gris y envolvió a todos en su interior. Por no hablar de querer escapar, incluso sus voces no podían extenderse. Te pregunto de nuevo. ¿Eres el director de la escuela Trueno Ilusorio? Chu Feng tampoco se molestó con el grupo de personas que querían escapar, mientras señalaba al hombre frente a sus ojos que tenía un peinado de cresta e interrogado. Soy yo. Esta vez, el joven director de la escuela Trueno Ilusorio no se atrevió a dudar. Cubrió el costado de su cara y respondió obedientemente. ¿Hace un tiempo atrás, has encarcelado a un discípulo central llamado Li Datou? Preguntó Chu Feng. ¿Li Datou? No lo sé. El director de la escuela Trueno Ilusorio rápidamente negó con la cabeza. Te dejaré que no lo sepas. Sin embargo, Chu Feng tiró un gancho directamente hacia su cara y causó que el joven director, que muy inquieto se paró nuevamente, volviera a caer al suelo. También causó que los dientes de un lado de su boca se rompieran. Hablaré. Todos los discípulos de la escuela Trueno Ilusorio que me ofendieron son encarcelados en la prisión subterránea. La persona de la que hablaste también debe estar allí.
Esta vez, el joven director de la escuela Trueno Ilusorio quedó completamente subyugado. Capítulo 330, joven dentro de la escuela Trueno Ilusorio de segunda clase, era la misma de siempre. Todos los discípulos y ancianos tenían sonrisas en sus caras. Los que cultivaron se cultivaron y los que conversaron siguieron conversando, mostrando la escena de prosperar y florecer. Sin embargo, nadie sabía que el joven director de su escuela Trueno Ilusorio estaba sufriendo la paliza y la devastación de un joven detrás del jardín trasero de la escuela Trueno Ilusorio. Deja de golpear, te lo ruego. Te daré lo que quieras. El joven director tenía la nariz azul y la cara hinchada. Puramente al mirar su apariencia exterior, uno ni siquiera podía decir que él era el joven director de la escuela que tenía el comportamiento elegante antes. En realidad, incluso su voz cambió hasta el punto de ser más desagradable que matar un cerdo. ¿Por quién me tomas? ¿Crees que estoy aquí para robarte, para tomar la pequeña cantidad de riqueza que tienes sobre ti? Chu Feng resopló con desprecio fríamente, pero mientras hablaba, extendió su mano hacia el saco cosmos del joven director de escuela. Simultáneamente, escaneó su mirada hacia su entorno, hacia los jóvenes que tenían el rostro pálido como expresión de espanto. Hermanito, acéptalo con sonrisas. Hubo que decir que el grupo de personas era bastante cooperativo. Todos y cada uno rápidamente se quitaron sus sacos cosmos y directamente se los dieron a Chu Feng. Milímetros, no está mal. Al menos tienes un poco de perspicacia. Después de que Chu Feng puso todos los sacos cosmos en su bolsillo, asintió con la cabeza con satisfacción. Para ser honesto, aunque los estados y posiciones de las distintas personas deberían ser bastante buenos y las cosas en sus sacos estaban bien, al enfrentar a Chu Feng, que tenía requisitos extremadamente duros para cultivar recursos, sus cosas ni siquiera podían captar sus ojos normalmente. Pero en este momento, la razón por la cual Chu Feng se los llevó fue porque actualmente tenía una pequeña cantidad embarazosa de dinero. Casualmente, sus sacos cosmos podrían llenar su propia cuenta. Después de guardarlos, Chu Feng dirigió su mirada hacia el joven jefe de la escuela Trueno Ilusorio que tenía una cara maltratada y dijo fríamente: Escucha, escucha. Hoy, me llevo a Lida Tou, así que será mejor que actúes como si nada hubiera pasado. Si te atreves a dañar a Lida Tou o a su familia, entonces el que sufrirá no solo serás tú. También tu padre así como toda tu escuela Trueno Ilusorio. Mientras hablaba Chu Feng, la ferocidad se reveló en sus ojos. Emitían una fría intención de matar y con un solo vistazo, uno podía sentir que el escalofrío penetraba en su cuerpo y sentía miedo desde lo más profundo de su corazón. Hizo que los demás sintieran que sus palabras no eran una broma en absoluto y como podía decirlo, podía hacerlo. Siguiendo eso rápidamente, Chu Feng volvió a mover su mano y agarró con fuerza la insignia de comando en la cintura del joven de la escuela Trueno Ilusorio. Él dijo: Tomaré prestado esto por un tiempo. Además, todos ustedes, descansen aquí un rato. Medio día más tarde, esta formación del espíritu se eliminará automáticamente. Después de decir esas palabras, Chu Feng se preparó para irse, pero el joven director de la escuela Trueno Ilusorio preguntó detenidamente: ¿Quién eres exactamente? Al escuchar eso, Chu Feng giró la cabeza, sonrió levemente y luego dijo: Soy Asura. Después de hablar saltó saliendo de la formación del espíritu y rápidamente se fue. Dejó al joven director de la escuela Trueno Ilusorio y a los otros detrás, permanecían parados donde estaban mientras quedaron estupefactos. El miedo profundo hacia Chu Feng todavía permanecía en sus rostros. Desde este día en adelante, dentro de sus cerebros, recordarían para siempre la figura de un hombre joven. Asura, que era aún más joven que ellos, tenía una fuerza aterradora hasta el punto de una normalidad. Había muchas personas encarceladas dentro de la prisión en la escuela Trueno Ilusorio. Estaban en ese lugar por todo tipo de razones, pero si uno tuviera que decir quiénes eran los más miserables entre los que estaban confinados dentro de ese lugar, sería absolutamente nada menos que la gente que ofendió al joven director de la escuela. En este lugar, no recibirían ningún castigo, pero se les prohibió cultivar. Si fueron encerrados durante toda su vida, significaba que estaban enviando su futuro a la tumba y los que ofendían al joven director de la escuela siempre recibirían ese final. Mira. Esa persona parecía entrar en este lugar porque ofendió al joven director de la escuela. Entonces él está muerto. Incluso los dioses no pueden ayudar a los que ofendieron al joven director. Los prisioneros dentro de una celda señalaban y discutían acerca de un joven delgado y débil que se arrodillaba en el rincón de la celda sin hablar. Oye, chico, ¿cómo te llamas? Después de saber que el chico entró porque ofendió al joven director, los prisioneros se miraron el uno al otro y luego lo rodearon con intenciones maliciosas. Yo soy Lida Tou. Seniors, ¿qué pasa?
El chico obviamente estaba aterrorizado por esa gente. Dentro de la prisión, cosas como prisioneros golpeando a otros prisioneros eran muy normales. Desde que ofendió al joven director de la escuela, por patear, mucha gente lo atacaría. Entonces, esa fue la razón por la cual mucha gente que ofendió al joven director de la escuela fue golpeada hasta la muerte en la prisión. ¿Qué? ¿Te llamas Lida Tou? Esta es la primera vez que escucho un nombre tan feo. Ven y arrodíllate, luego abofetéate 1000 veces. Un hombre señaló a Lida Tou y gritó en voz alta. Señores, no tenemos agravios ni odio entre nosotros, así que ¿por qué necesitas hacer las cosas tan difíciles para mí? Aunque Lida Tou era cobarde, no bajó la cabeza con facilidad. Decirle que se arrodillara y que se abofeteara era una de las cosas que estaba decidido a no hacer. Dios maldito. Te digo que te abofetees, así que hazlo. ¿Te atreves a decir tanta basura? Agárrenlo. Al ver que no siguió lo que le dijo que hiciera, el hombre estaba furioso y después de levantar su pierna, pateó a Lida Tou al suelo. Después de eso, todos en esa celda lo rodearon y comenzaron a lanzarle puños y patadas. Deténganse. ¿Qué están haciendo? Justo en ese momento, los viejos ancianos que custodiaban se acercaron, abrieron la celda y señalaron a la gente mientras gritaban con severidad. Sin embargo, detrás de esos ancianos, había un joven agraciado con una cara joven. Señor. Este muchacho ofendió al director de la escuela y no solo no se arrepintió, incluso se atrevió a decir palabras irrespetuosas y groseras, insultó al joven director. Como miembros de la escuela Trueno Ilusorio, naturalmente, tenemos la obligación de darle una lección para el director de la escuela. Sí. Anciano, este chico es demasiado deshonesto. Realmente deberíamos castigarlo bien. Encerrarlo por toda su vida ni siquiera es mucho. Al ver eso, los mismos discípulos de la escuela que atacaron a Lida Tou rápidamente lo explicaron. Todo fue intencional. Aunque también fueron encerrados en ese lugar. Porque cometieron errores, en realidad fue efectivo obtener buenas impresiones de los ancianos golpeando a los prisioneros que ofendieron al joven director de la escuela. En ese instante, Lida Tou bajó la cabeza y no habló porque sabía que no tenía suerte otra vez. Mientras se enfrentaba a sus astutas explicaciones, ni siquiera tenía ninguna posibilidad de defenderse. Ciertamente, no solo no recibiría ayuda de los ancianos, sino que incluso recibiría un doloroso castigo. Sin embargo, justo cuando pensó que no había tenido suerte y los hombres que lo estaban golpeando pensaron que iban a ser recompensados, los guardias mayores miraron al joven que estaba a su lado y respetuosamente preguntaron, «Milord, mira». Chu Fen sonrió ligeramente y luego dijo, «El director de la escuela lo dijo. Aquellos que se atrevan a atacar a Lida Tou se romperán las manos y los pies». «¿Lo cuestionas?». Mientras hablaba, movió la palma de su mano y la placa de comando del director de la escuela apareció en su palma. Sí, señor. Después de ver la insignia, los varios ancianos instantáneamente reforzaron sus corazones y ya no se atrevieron a vacilar en lo más mínimo. Y cuando se dieron la vuelta, sus miradas revelaron ferocidad y sus caras trajeron intenciones asesinas. Sin piedad, se dirigieron hacia los hombres. En cuanto a Lida Tou, incluso amplió su boca de la conmoción. Se quedó en blanco donde estaba y su rostro estaba perdido mientras estaba asombrado. Solo hasta que el joven cercano lo sacó de la celda, abandonó la escuela Trueno Ilusorio mientras cabalgaba sobre un águila cabeza blanca y luego voló hacia su ciudad natal, finalmente comprendió que había sido salvado por el joven.